Canasta básica, plebiscito de salida y la hoja de ruta del gobierno fueron algunos de los temas que marcaron el Consejo de Gabinete Ampliado que se realizó este martes y que fue liderado por el presidente Gabriel Boric, quien además aseguró que se acabó el periodo de instalación del gobierno. Conversamos más al respecto junto a Mario Herrera, académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca. Mario, como siempre, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. A ver, me quiero quedar, Mario, con esa frase del presidente Boric en el punto de prensa. De hecho, fue una de las primeras al tener su interlocución de que se acabó el periodo de instalación. Uno diría, bueno, es evidente, ya ha pasado un mes, pero que venga del presidente y luego del Consejo de Gabinete Ampliado, ¿tiene otra más que interpretación, otra señal, cariz, también viendo lo que ha estado sucediendo en las últimas semanas con esta instalación del gobierno? Sí, lo que vimos ayer fue efectivamente una jornada de contradicciones, una jornada en la que por un lado el presidente decía de que Siches se había transformado en su jefa de gabinete, en su primus inter pares, refiriéndose muy al rol político que tiene que jugar un ministro del Interior, pero por otro lado aparecían las declaraciones flanqueadas por la ministra Camila Vallejo. Entonces parece ser de que es la jefa del gabinete, pero no tiene tanto poder político en ese sentido. Y por otro lado, las declaraciones en función de que se había terminado el proceso de instalación, pero se vuelve a cometer un error en esta situación que ocurrió con la periodista de La Tercera hacia el final de la conferencia de prensa. Entonces, ese tipo de errores que son aceptables en la instalación no pueden ocurrir durante el resto del gobierno, pero el mismo presidente había dicho de que finalizó el proceso de instalación. Fue una jornada llena de contradicciones en las que cuando uno maneja la agenda comunicacional, lo que espera es de que las malas noticias se tapen con las buenas noticias, mientras que lo que ocurrió acá en cambio es que las buenas noticias fueron tapadas precisamente por malas noticias. A ver, vayamos a ese punto. Malas noticias que tapan finalmente buenas noticias. ¿Cómo se da en el transcurso del día de ayer? Claro, porque estaba el Consejo de Gabinete Ampliado, pero obviamente Chile sigue su curso, siguen pasando cosas y varias cosas pasaron el día de ayer y eso evidentemente va traslapando lo que fue esta reunión, no solamente con el gabinete amplio, completo, sino también con los representantes de la coalición oficialista. Sí, de hecho es una situación muy parecida a la que le ocurrió ya anteriormente al ministro Marcel cuando anunció su plan de reactivación económica hacia el inicio del gobierno y que después apareció Siches en la Cámara con estas declaraciones que al final resultaron ser falsas y armó una polémica en torno a eso. Taparon una buena noticia que era un plan de reactivación muy ambicioso con precisamente una polémica o un escándalo. Lo mismo le pasó un poco ayer en la discusión sobre el tema del paro de los camioneros, la ministra dándoles un ultimátum que finalmente se cumplió solamente de forma parcial, solamente un grupo de esos camioneros depuso las movilizaciones, el resto no. Entonces fue una jornada en la que ellos tenían el control de la agenda, pero no lo pudieron ejercer porque en definitiva la contingencia y las propias declaraciones de los ministros también les van jugando en contra. Ahí es donde hay que entender que el rol de Camila Vallejo no solamente es un rol de vocería, no solamente es un rol de comunicación, sino que también es un rol de ordenar los tiempos de esa comunicación y eso es muy importante. Más las noticias van a llegar, por supuesto que sí, existe la contingencia, como tú muy bien lo decías, pero ahí lo importante es cómo se manejan los tiempos de la comunicación y no solamente que la comunicación sea efectiva. Ahora, hay varios temas que a juicio del gobierno eran relevantes ir tratando y terminando con esta instalación, como decía el presidente Boric, y uno quizás no voy a decir los anexos, pero sí los que no competen directamente al gobierno, pero obviamente están enmarcados en lo que es el rol institucional que tiene el gobierno, es el plebiscito ratificatorio, la labor que está llevando a cabo la Convención Constitucional. Esto antecedido por declaraciones de algunas ministras con respecto a que el gobierno no se puede mantener neutral sobre el proceso constituyente. ¿Cómo ves tú lo que se mencionaba también desde ayer? El presidente Boric ya habla de que los ministros y las ministras, con miras a lo que va a ser el plebiscito, en sus tiempos libres pueden finalmente hacer campaña por alguna de las opciones. Uno entiende que esa va a ser la directriz y haciendo un poco el paralelo con lo que sucedió también en el plebiscito de entrada. Recordemos que en el gobierno de Sebastián Piñera también se vio esta discusión, como en cualquier elección o plebiscito, de la presidencia que tiene que tener el Ejecutivo, pero recordemos, igualmente hubo ministros y ministras que hicieron pública su apreciación sobre apruebo o rechazo en su minuto. Sí, ahí es donde precisamente está el punto. Una cosa es lo que tradicionalmente se ha hecho en Chile, que es precisamente el hecho de que los ministros pueden desarrollar labores a favor de alguna de las campañas después de su horario laboral. Y una segunda cuestión está asociada con cuál es el impacto que pueda tener la votación del plebiscito sobre Gabriel Boric. En el caso del presidente Piñera, cuando fue el plebiscito de entrada, el triunfo de la prueba, que fue un triunfo muy amplio,
No tuvo mayor impacto sobre su aprobación presidencial, que ya era relativamente baja. El presidente tampoco salió a llamar a votar por alguna de las dos opciones, etc. Lo que estamos viendo en el caso de Boric es que puede ser que para la gente termine siendo muy difícil distinguir la posición de la convención con la posición del gobierno, toda vez que el presidente ha dado señales, ha dado símbolos precisamente de apoyo a esa convención. Una de las primeras reuniones que sostuvo cuando fue presidente electo fue precisamente con Elisa Loncón, quien es Ahora, la Mario, presidenta de la convención, y en varias cosas ha apoyado a la convención. Entonces, no, de es hecho, raro esa contradicción. solamente recordar una frase que es bastante clara y digamos también haciendo un poco la diferencia, porque de la posición hoy, yo no estoy en la cabeza del presidente por supuesto, pero de lo que podría llegar a votar él en el plebiscito, que le da claridad cuando dijo en algún minuto en una entrevista que cualquier constitución era mejor que una realizada o llevada a cabo por 4 generales. Entonces, también ese tipo de frases ya instalan y nos dan mucha duda y mucha sorpresa también por lo que podría ser la posición desde el presidente de la República hacia adelante, pensando también que todavía falta que esté la propuesta de nueva constitución en manos de la ciudadanía para tomar una opción. Exacto, ahí es súper fácil sostener una posición de apoyo hacia la convención cuando la convención tiene niveles desconocidos todavía de apoyo, cuando cuando no sabemos bien si va a salir el rechazo o el apruebo. En ese momento pareciera ser que le era útil al presidente Boric, pero en este momento lo que está viendo es que como las encuestas está aumentando el rechazo, que es un hecho indiscutible, evidentemente aliarse con la convención puede terminar perjudicando o a Boric o puede terminar perjudicando a la misma convención. El plazo de la convención se termina en septiembre, pero el plazo de Boric se termina en 4 años más. Le queda todavía mandato hacia adelante y precisamente una posición desfavorable hacia la convención puede tener cierto impacto sobre la imagen del presidente. Pero eso, aunque el presidente llame a ser neutral, aunque el presidente llame a que lo hagan fuera de su horario laboral, etcétera, son dos imágenes que ya son inconfundibles entre sí. En la medida en que va aumentando el rechazo, disminuye la aprobación de Boric. Son dos variables que aparentemente están relacionadas entre sí. Ahora, eso es con respecto a el rol que puede cumplir el Ejecutivo del Gobierno en el plebiscito, que hay que ser súper claro en eso, está llamado a promocionar la participación en lo que va a ser un plebiscito, que igualmente va a ser distinto a otras elecciones, porque recordemos que tiene voto obligatorio, pero también entregar todas las herramientas a la Convención para difundir lo que va a ser la propuesta de nueva Constitución. Votar informado, que es una clave, digamos, en todo tipo de elecciones, por supuesto, y siempre hay que lograr que sea lo más amplio posible. Pero desde el punto de vista también se ha hablado de no la intervención, porque no puede intervenir solo con autónomos, pero de alguna manera la disuasión que se puede dar desde el gobierno para ir generando una postura institucional desde los convencionales constituyentes que representan a partidos de las coaliciones oficialistas, ¿no? Ese es un punto que también ha estado muy presente en términos de, desde la oposición, llamar al presidente Boric a ordenar a sus filas dentro de la convención. ¿Cómo lo ves tú eso y dentro de lo que también se decía el día de ayer? Sí, efectivamente es así. Esa va a ser una discusión que ganan tanto los convencionales de gobierno como los convencionales de oposición, que es cuándo lanzarse en el momento a las campañas del apruebo y cuándo lanzarse hacia las campañas del rechazo. Porque desde los sectores del apruebo hacia este plebiscito de salida, lo que se ha dicho sobre la campaña del rechazo es que no se puede rechazar hasta que esté el texto constituyente al menos escrito, al menos que haya un borrador sobre el cual uno se pueda pronunciar. Entonces, el momento en el que se lancen esas campañas oficialmente desde los convencionales va a ser precisamente cuando esté ese texto ya terminado, ese texto ya hecho. Ahora, hay otros que sostienen por otro lado de que no hay que llamar a rechazar o a aprobar porque ya se conocen ciertas cuestiones del texto que son suficientemente atractivas para poder aprobar o suficientemente perjudiciales como para poder rechazar. Esa es una disputa que existe tanto dentro de los convencionales como con los convencionales respecto a sus propios partidos políticos. Entonces, claro, uno podría esperar o uno podría anticipar de que dentro de la convención el presidente Boric tiene un apoyo más bien sustantivo, pero están todas estas listas de independientes, están todas estas listas que si bien tienen afinidad ideológica, no necesariamente tienen afinidad en términos político-electorales, en términos de apoyar al presidente en su mandato, no forman parte del gobierno, son más bien cercanía ideológica, cercanía programática. Uh-huh. Hablemos de otro tema que sale de los puntos que fueron tratados en este Consejo de Gabinete Ampliado, Mario, tiene que ver con la inflación. Y aquí, a diferencia de otros gobiernos, y por razones obvias, el tema inflacionario, el tema de los precios, el tema de la vulnerabilidad de las familias producto de las alzas en los valores, ha sido un tema clave y al parecer una de las grandes urgencias y puntos que tiene que
ir resolviendo de alguna manera al gobierno. Ayer, de hecho, en la declaración de prensa del presidente Boric, nuevamente el tema de inflación fue clave. Los ministros, la gran mayoría habla de inflación o presiones inflacionarias, para qué decir también cuando estuvo la discusión de los quinto retiro. ¿Cómo lo ves tú desde esa dinámica? Porque no solamente obedece a lo que puede ser el manejo económico del gobierno, sino a distintos factores que influyen en esto. Sí, eso es precisamente lo que te iba a decir. Este es un evento que estamos viviendo que es multifactorial, o sea, hay factores que son factores internacionales. Lo del precio del aceite se explica también por un contexto internacional, el aumento del precio del dólar se explica por un contexto internacional, el de las bencinas lo mismo, pero también hay ciertas medidas que se pueden tomar que van a ir a favor o en contra de cada una de estas. Lo complejo en ese sentido para el gobierno es que en todo este contexto de un aumento sostenido de la inflación y de bajo crecimiento económico tiene que llevar a cabo una reforma tributaria. Y si que no lleva la reforma tributaria a cabo durante la primera parte de su gobierno, el temor ahí es de que no va a alcanzar el financiamiento para el resto del programa de gobierno. Normalmente las reformas tributarias siempre se hacen al inicio, cosa de poder recaudar y en función de esos ingresos fijos, tener gastos fijos hacia adelante. Lo que estamos viendo acá es que de alguna forma quedan todavía efectos de la pandemia, quedan efectos de esta crisis internacional y quedan efectos también que son propios de especulación, son propios del mercado. Y lo que puede hacer el gobierno más bien es sobre lo tercero, sobre lo primero y lo segundo, las posibilidades que tenga más allá de la entrega de ayuda, de la entrega de bonos, etcétera, son más bien limitadas. Por ende, el escenario hacia adelante se ve complejo y se ve complejo también llevar a cabo un programa de gobierno con reforma tributaria. Claro, porque finalmente la caja va a ser clave, digamos, en todas las reformas estructurales. Digo, la caja en términos de los recursos que están a la disposición, los gastos que se tienen que hacer, de hecho ya se van sumando. Por ejemplo, desde el acuerdo de la CUT, claro, en lo que es reajuste al salario mínimo, hay un punto con respecto a los empleadores, pero va a tener que también haber un subsidio transitorio por parte del Estado. También en el subsidio o transferencia directa para la canasta básica hay nuevo ingreso o reorganización de presupuesto que tiene que hacerse desde el Estado. O sea, finalmente, reforma tributaria y reforma previsional, las dos grandes reformas estructurales de esta primera gran etapa del gobierno, van a estar muy de la mano con cuánto se gasta y cuánto puede ingresar. Exacto, algo parecido le pasó al gobierno de Bachelet, al segundo gobierno de Bachelet, donde tuvo que llevar a cabo una reforma tributaria primero que demoró cerca de un año y medio, hubo una parte importante con mandatos cortos de 4 años, un año y medio es bastante, claro. Y donde finalmente el resto del programa se atrasó, ella llegó solamente con un proyecto constituyente iniciado, llegó con ciertas reformas, que eran estas reformas que se prometían en su momento, estas grandes reformas, las llevó como solamente, alcanzó solamente hasta medio camino, precisamente porque esa reforma tributaria que implicaba el gasto, no la tuvo a tiempo, no la tuvo en los tiempos que la necesitaba. Y además lo que es una relación clásica de la economía de que el gasto público tiende a producir en general inflación. Entonces, entramos en una especie de trampa que tiene este gobierno. Tiene que aumentar el gasto público porque tiene que hacerse cargo de su programa de gobierno y de las variables políticas y sociales, pero tiene una variable económica muy fuerte que si se pasa de la línea puede terminar perjudicando también las otras variables que son políticas y sociales. Es una situación muy compleja. Claro. Mario Herrera, académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca. Mario, como siempre, muchas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Que estés bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buen día, nos vemos.